Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que se les ha mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Di conmigo, Él está con nosotros todos los días. Fíjate qué hermosa promesa, qué hermosa manera de terminar incluso el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y a este pasaje se le conoce, ¿verdad? En el ambiente cristiano o en el ambiente teológico se le llama la Gran Comisión. ¿Cómo se llama? La Gran Comisión. ¿Y qué es una comisión? Una comisión es una tarea, es un encargo. Pudiéramos parafrasearlo y se llamaría la gran tarea o el gran encargo. Y cuando la Biblia usa palabras como estas, no lo hace al azar. Cuando Jesús o cuando en el contexto de la palabra se le pone el gran antes de algo, habla de una magnitud, habla de una importancia y habla de una trascendencia especial. Por ejemplo, la Biblia dice que va a haber una gran tribulación. No una tribulación, sino una gran tribulación. ¿Y cuál es la diferencia de la gran tribulación a las demás tribulaciones? Pues el gran, ¿verdad? Una cosa son las tribulaciones que se han vivido, pero Jesús dice, como esta tribulación, como esta gran tribulación, no habrá habido ni habrá antes en toda la tierra. Entonces, estamos hablando de algo, de una manifestación grande. Antes de la gran tribulación está el gran engaño, ¿verdad? Que habla de la estrategia de Satanás, donde va a traer engaño a las naciones para que se alejen de Dios. Tú lo puedes ver ahorita, toda la ideología, ¿verdad? En contra de la familia, en contra del género, en contra de la identidad como Dios la creó. Es una mentira que se está levantando en las naciones, que va a traer engaño, gente que deja, que se aleja de Dios, gente que ha caminado con Él y se aleja y produce lo tercero, la gran apostasía. ¿Qué significa esto? Es el abandono. Apostatar significa abandonar la fe. Entonces, según la Biblia, parece clase de últimos tiempos, pero no es de últimos tiempos, nada más es para remarcarlo de gran. Según la palabra, en los últimos tiempos va a haber un gran engaño que va a producir una gran apostasía que va a ocurrir justo antes de la gran tribulación. Eso es el plan del enemigo. Pero ¿sabes cuál es la vacuna o la contraparte o la estrategia del Señor Jesús? La gran comisión. Sí, la gran comisión es la tarea de los discípulos, es lo que Jesús les encomendó hacer antes de retirarse, dando el banderazo oficial, vamos a decirlo, cortando el listón de lo que vendría a ser lo que hoy conocemos como la iglesia. La iglesia antes de Jesús no existía, existía el pueblo de Israel y existía la tradición de la ley. Pero la iglesia no. Hay gente que de repente, ¿verdad? Así medio de los que te quieren retar ahí un poquito intelectualmente, dice, pues Jesús ni siquiera era cristiano. No, tienes toda la razón. Jesús no era cristiano. ¿Por qué? Porque Él estaba instituyendo el cristianismo, Él lo estaba comenzando, Él lo estaba inaugurando. Jesús nunca fue a una iglesia. No, Jesús no fue a una iglesia. Jesús preparó a sus discípulos para que cuando Él se fuera, comenzara la época de la iglesia y los discípulos llevaran la tarea de la iglesia. Amén. Así que la tarea que dice Jesús es muy sencilla. Dice, toda autoridad. Lo primero que Jesús presenta es como su carta de quién es Él, ¿verdad? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo dominio sobre todas las cosas. Y como tengo dominio sobre todas las cosas,
les voy a encargar algo. Vayan. El id significa vayan. ¿Ok? Di conmigo, hay que ir. ¿Sí? Nosotros a veces esperamos que vengan, pero la realidad de las cosas es que la palabra nos llamó a nosotros a ir, a salir. La iglesia, como la conocemos nosotros el día de hoy, muchas veces dista del plan que Dios formó. El plan que Dios formó era de una comunidad de creyentes que entre sí se relacionara, pero que buscara salir e ir a los lugares donde no estaba el evangelio y llevar el evangelio y compartir la palabra. Jesús se acerca y les dice, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y deja la tarea, hagan discípulos. Di conmigo, discípulos. ¿Qué es un discípulo? Porque entonces tendríamos que hacernos esa pregunta. Si Jesús nos está diciendo, vayan y hagan discípulos, pues yo me tengo que preguntar, ¿qué es un discípulo? Porque ¿qué es lo que quiere Jesús que hagamos? Un discípulo es una persona que adopta a Jesús como Señor, como Salvador, pero que acomoda su vida de acuerdo a las enseñanzas de quien considera su maestro. Es decir, cuando tú y yo venimos a Cristo, nosotros al decir yo soy discípulo del Señor, voy a tener que hacer un reajuste en ciertas áreas de mi vida. Las áreas de mi vida donde mi pensamiento, donde mi forma de ser, donde mi forma de actuar no se parecen a lo que Jesús desea de mí, yo las tengo que ajustar, tengo que renunciar a cosas y tengo que abrazar otras cosas. Y es un reajuste. Este reajuste muchas veces es algo doloroso, muchas veces es algo complicado, pero a la vez, dice, Jesús lo dijo muy claro, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando tú y yo ajustamos nuestra vida a lo que la palabra dice, el resultado de ese ajuste es verdadera libertad, es verdadera comunión con el Señor, es verdadera plenitud. Volvemos a lo mismo. Nosotros desde que entramos al mundo estamos bajo una corriente de mentira y de verdad. La verdad por parte del Señor, la mentira por parte del diablo, del enemigo. Cuando Adán y Eva estuvieron puestos en el Edén, Dios les dio la verdad y les dio la indicación y les dio la bendición. Y al instante apareció Satanás a traer la mentira, a decirles lo que Dios dijo, así no es. Él los quiere restringir, Él no quiere que ustedes sean plenos, Él no quiere que ustedes conozcan, pero mira, yo te digo que aquí está esta otra opción, y eso estamos bombardeados desde que estamos aquí y vamos a estar todo el tiempo. Pero un discípulo de Jesús ajusta su vida al Maestro. Otra característica es que un discípulo, di conmigo, se parece a su Maestro. La palabra discípulo era muy particular. La palabra discípulo en el original tiene que ver con una persona, escucha, que dejaba de vivir con su familia y empezaba a vivir para aprender un oficio con la persona que va a aprender el oficio. Por decir, un herrero, ¿verdad? El herrero de repente iba a recibir a un discípulo y la mejor forma de enseñarlo, pues no es como ahora, no había universidades de herrerología, ¿verdad? De herrería, no había clases de herrería. Lo que hacía este herrero era agarrar al muchacho, traerlo de chalán, traerlo enseñando por años y aprender de él. Pero el muchacho no solo aprendía el oficio, sino que al estar en contacto con el herrero, aprendía sus formas, sus modos, su lenguaje, a veces su forma incluso de vestir, y adoptaba esto. Los discípulos, cuando vienen con Jesús, y tú lees el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hay dos discípulos que se acercan y dicen a Jesús, Señor, queremos ir contigo, ¿dónde moras? ¿Por qué? Porque ser discípulo de Jesús
No era levantarte de tu casa, que tu mamá te hiciera tu chorizo con huevo y tus tortillas de harina y luego irte a unas clases con Jesús y luego regresar a dormir a la casa. No, el discipulado de Jesús era, me voy a ir con Jesús y voy a empezar a caminar con Él, voy a estar durante sus enseñanzas, voy a estar con Él cuando hace señales, cuando hace milagros, y de esa manera voy a ir aprendiendo y voy a tener sesiones de enseñanza donde vamos a estar tal vez al lado de la fogata, en la comida, en la cena, y solo nos va a enseñar a nosotros, pero también vamos a escuchar las predicaciones, pero aparte voy a ver lo que Él hace. Por ejemplo, cuando Jesús está en una ocasión, ahí vienen sus discípulos y le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron que los enseñara a orar? Porque ellos veían que Jesús todos los días apartaba un tiempo para separarse de ellos y tener un tiempo de oración. Así que la palabra, cuando nos invita a nosotros a ser discípulos, nos está invitando, número uno, a que yo sea discípulo. Di conmigo, para yo hacer un discípulo, yo tengo que ser discipulado. Sí, yo no puedo enseñar algo que yo no sé. No se puede. Yo tengo que enseñar lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado. Nada más apúntalo si quieres. En 1 de Juan 1:1 dice, lo que vimos desde el principio, lo que tocaron nuestras manos, lo que hemos experimentado, eso les predicamos. Eso es lo que los apóstoles enseñaban, fue algo que ellos experimentaron. De modo que primeramente Jesús quiere discípulos. Y la primera línea es yo con Jesús, es decir, yo tengo que ser discipulado con Jesús, yo tengo que venir delante de Él y ajustar mi vida, aprender de Él, tratar de parecerme a Él. La meta de nosotros es llegar a ser lo más parecido que podamos a Cristo. Cada vez que tú crucificas tu carne, Jesús lo dijo de una manera muy, muy directa, dijo, el que no toma su cruz todos los días y me sigue todos los días, no puede ser mi discípulo. El discipulado es un proceso de muerte. Muero a yo mismo, muero a mis ideas, muero a mis propósitos muchas veces, muero a mis formas por una forma mejor que me va a traer libertad. Y una vez que yo he sido discipulado, una vez que yo he caminado con Cristo, una vez que yo tengo algo que transmitir, mi tarea es buscar a otros y compartirles. Digo conmigo, compartir. No obligar. Sí, nosotros no andamos dando bibliazos a la gente, conviértete, ¡pa! No, nosotros les decimos, mira, yo tengo de Cristo, ¿quieres? ¿Sí? Como cuando estabas en la escuela y era el receso y sacabas tu lonche y tu amigo te decía, ¿qué te pusieron a ti? ¿Verdad? Yo sacaba mi tortita de huevo con chorizo. Le decía, huevo con chorizo, ¿quieres? ¿Verdad? Y ya nos compartíamos. Y otros sacaban unos tamales y otros unos taquitos allá y ya se hace algo. Pero compartes. Cuando tú compartes algo, tú no estás obligando, sino tú estás dando de lo que tienes y te pueden decir que no. Sí, si a mí me quieren compartir un brócoli, le voy a decir, no, gracias, así ando bien. Estamos tranquilos, no pasa nada. Si alguien viene y me dice, mira, traigo un platote así de papaya fresquecita, no, gracias, ni la quiero oler. No la tolero, ¿verdad? Yo soy antipapaya, no me gusta la papaya. Sí, yo sería un buen colombiano porque a los colombianos no les gusta dar papaya, así dicen ellos, para ponerse en riesgo. Así que te pueden decir que no. Nuestra tarea, ¿cuál es? Es compartir. Nuestra tarea no es obligar. Nuestra tarea no es la evangelización que la iglesia algún tiempo entendió, ¿verdad? Bajo la fuerza, bajo las armas. No. Es por medio de extender la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Y entonces me podrás ir como que cachando la idea de que este año vamos a hacer un esfuerzo especial, vamos a tratar específicamente de abrir un espacio o espacios donde podamos realizar, donde podamos hacer
la gran comisión, que es hacer discípulos, que es discipularme a mí para yo hacer un discípulo más. Y entonces cuando yo estaba estudiando esto, acompáñame a Hechos 2, 46, vamos a ver varios versículos. Bueno, desde el 43, 2:43. En el primer pasaje, la primera parte del capítulo de Hechos, para situarte en la historia, es la primera predicación. Comienza a predicar por primera vez Pedro, cae el Espíritu Santo. A partir de que cae el Espíritu Santo, comienza la época de la iglesia. Jesús les dijo, váyanse a predicar, pero espérense tantito, espérense a recibir lo que yo les voy a enviar, la promesa del Padre. Y cuando hayan recibido la promesa del Padre, cuando hayan recibido el Espíritu Santo, Él les va a dar poder para que sean mis testigos, para que puedan compartir de mí. Porque el Evangelio se comparte a través de poder, di conmigo poder. No, el Evangelio, mi amado, no es una filosofía. El Evangelio no son historias bonitas, no es autoayuda. El Evangelio tiene el poder para cambiar el corazón de las personas. El Evangelio tiene el poder para cambiar tu interior, para de ser una persona que no quieres nada con Dios, venir y transformarte, venir y arreglar tu familia, arreglar tu matrimonio, arreglar tus relaciones y hacer las cosas nuevas. Ayer estaba en la reunión de mujeres y se estaba hablando y me encantó cómo se especificó y dijo Anel en medio de la palabra que estaba compartiendo, dice, Dios hace las cosas nuevas. O sea, Dios no repara, Dios no parcha. ¿Sí? ¿Se te ha ponchado una llanta? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos parches trae tu llanta? Si la pudiéramos examinar por dentro, ¿cuántas bolas trae? ¿Verdad? Hay unas llantas que tú dices, wow, esta ya sobrevivió. ¿Por qué? Porque pues lo normal es que se te ponche, ¿verdad? Y no la cambias por una nueva, vas y la parchas y así andas hasta que ya de plano, yo tenía una llanta que ya no le echaba aire, la peinaba, porque traía todos los alambres de fuera, y es en serio, así de un lado. Esa era una llanta, y la otra llanta parecía de carro de carreras, lisa, ¿verdad? Ya no tenía nada de figura. Entonces ahí tú compras algo nuevo. Dios es lo que hace a través del Evangelio, a través del discipulado, a través del mensaje. Lo que hizo con estos hombres, que les encargó eso, no fue que les mejoró la vida, fue que les dio vida nueva, vida en abundancia, vida en libertad, vida transformada. Y entonces Pedro predica y se convierten alrededor de 5,000 personas, de 3,000 a 5,000 personas se convierten en esa ocasión y así arranca la iglesia. Y dice en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y lo que quiero empezar a aterrizar es esta parte, dice, y perseveraban unánimes, di conmigo, perseverando unánimes. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse. El Evangelio tú te tienes que mantener en él, tienes que empezar a caminar en él y mantenerte en él. Y va a haber momentos donde tal vez difíciles, ahorita orábamos y le decíamos, Señor, en las buenas y en las malas, porque en las buenas pues es bien fácil seguir al Señor. Cuando hay abundancia es muy fácil seguir al Señor. Cuando hay salud es muy fácil agradecerle a Dios. Pero cuando estás en medio de una enfermedad, cuando un hijo tuyo, tu esposo, tu esposa están cruzando por una enfermedad, cuando hay escasez, ¿verdad? Cuando ayunas, no porque la iglesia se puso de acuerdo a ayunar, sino porque tienes que ayunar, ¿verdad? Porque pues si no, no alcanza. Cuando estás en medio de esas circunstancias, ahí a veces no es fácil y ahí lo que hacemos es perseverar. Perseverar en la fe, pero tú no puedes perseverar solo. Tú tienes que perseverar unánime. Y dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, donde comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde partían el pan? En las casas. Di conmigo, en las casas. ¿Dónde se vive la verdadera fe, Abimael? No es en el templo, es en las casas. Donde tú verdaderamente muestras si Dios está haciendo algo en tu vida, no es aquí levantando las manos o participando o cambiando tu forma de hablar, no. Es en tu casa, donde la gente te ve y se va a dar cuenta si efectivamente el Evangelio está haciendo algo en nosotros. ¿Sí? Es alrededor de nosotros es donde se vive la verdadera fe. Cuando la palabra le dice, por ejemplo, a los casados, ámense los unos a los otros, ama a tu pareja, al hombre le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y a la mujer le dice, sujétate y sométete a tu esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Pues eso no es en el templo, eso es en la casa. Eso es cuando el vato deja el excusado levantado, ¿verdad? Y no lo baja, y entra la esposa y dice, otra vez Salim, ¿verdad? Otra vez tú, chinchero, y cuando va y agarra la toalla y se secó con otra, no con la suya, sino con la primera que vio ahí. Y se tienen que amar, y se tienen que sujetar unos a otros, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Y cuando el hombre, ¿verdad?, se levanta bien contento y le dice a la mujer, ¿qué me pusiste de lonche? Nada, ¿verdad? Y entonces lo tienes que amar como a Cristo amó a la iglesia, aunque te manden sin lonche. A los hijos, ¿verdad? Los hijos jóvenes que están sirviendo a Cristo y que aman a Dios con toda su pasión. Es en la casa cuando el papá le dice, saca la basura, y va y saca la basura, sin regañadientes, sin hablar en lenguas extrañas, ¿verdad? A los papás, ¿verdad? Cuando la palabra les dice, ama a tus hijos y no los lleves a ira, ¿verdad? Porque hay papás que a veces dicen, no puedo estar tranquilo, lo veo muy cómodo, ¿verdad? Voy a llevarlo a un punto donde haga algo. Y es en la dinámica de las casas. La gente empezaba a compartir el Evangelio, y la primera iglesia en Hechos, ahora acompáñenme a Hechos 5, no eran en templos, mis amados, no eran en auditorios una vez cada 7 días, era todos los días en casas. Versículo 40 dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los pusieron en libertad. Esta historia habla de cuando Juan y Pedro fueron apresados por por predicar de Cristo. Los intimidan, le dicen, no prediquen más de Cristo, y los dejan ir. Versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta a causa del nombre de Cristo. Y todos los días, ¿cuántos días? Porque la fe se vive todos los días, no cada miércoles, sino cada domingo, se vive todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Sí, de repente se reunían en el templo, pero al menos todos los días había casas abiertas de los diferentes miembros de la congregación. Congregación no habla de un lugar cerrado, habla de un grupo de gente que se reúne con un mismo propósito, y se reunían en las casas. Hechos 12:12, acompáñame. Dice lo siguiente. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿A dónde llegó? A una casa de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban, ¿qué? Muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rodé, la cual reconoció la voz del Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena noticia de que Pedro estaba en la afuera, y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Él, haciendo señal con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced esto saber a Jacobo, a sus hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro salió de la cárcel, y cuando sale de la cárcel, ¿a dónde va? A una casa, no a su casa, a una casa donde están reunidos orando, donde estaban orando por él. Qué chistosos somos los cristianos, ¿no? Estaban orando que Dios lo sacara de la cárcel, y cuando llega y toca la puerta, dice: no puede ser, no eres, ¿verdad? Dice un pastor que estaba en una iglesia, tenían un bar al lado de ellos, y entonces pues había ciertas complicaciones, ¿verdad? Una cantina ahí al lado de la iglesia, y que un día el pastor le dijo al dueño de la iglesia: voy a orar para que le cierren el bar. Medio enojado el pastor, ¿verdad? Y pasó el día, y en la noche llovió, y cayó un trueno, y cayó en el bar, y quemó el bar. Y entonces el dueño del bar demandó al pastor, ¿verdad? Y en el juzgado le dijo el dueño del bar: yo vengo a presentar mi queja porque ese pastor oró para que se cerrara mi bar y se me cerró. Y dijo el pastor: no, yo no oré, yo nada más dije que iba a orar, pero nunca oré. Y dice el juez: qué chistoso. Tengo delante de mí a un ateo que cree en el poder de la oración y a un pastor que no cree en el poder de la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos raros. Pero ¿dónde era la dinámica? En las casas. Cuando Pedro va a predicarle a Cornelio en Hechos 10, apúntalo, no voy por el tiempo, dice la palabra que se le aparece un ángel a un hombre llamado Cornelio, que era bueno, que era más bueno que el pan dulce, ¿verdad? Pero no conocía al Señor. Le faltaba el detalle de haberle entregado su vida a Cristo, hacía buenas obras, ayudaba a la gente, tenía muy buen corazón, pero no había conocido a Cristo. Y entonces se le aparece un ángel, y el ángel le dice: ve y manda a traer a Pedro. Y le da la dirección de dónde está Pedro, sin GPS, sin Google Maps, sin ubicación. Le dice: vas a ir a tal calle, la calle se llama así, está en casa de fulano de tal, ahí preguntas por él. Yo ahorita me le voy a aparecer a él, le voy a hablar a él, para que cuando mandes a la gente, él venga. Así se armaban las citas divinas. ¿Sabías tú que ahorita hay lugares en Medio Oriente donde la iglesia es perseguida, donde no se pueden reunir? ¿Y sabes cómo se reúnen? El Espíritu Santo les muestra a la gente dónde es la reunión, porque no se puede anunciar, está penado. Y la gente se reúne y ora y ayuna, y eventualmente Dios les muestra qué día y a qué hora se van a reunir, y empieza a llegar la gente de la nada al lugar donde se empiezan a reunir. Y se abre otro grupo, y se abre otro grupo, y otro grupo. ¿Y sabes dónde se reúnen estos cristianos que están perseguidos? En casas. No pueden rentar un auditorio, no pueden poner Cielos Abiertos Amistad de Turquía, no pueden. En Turquía sí, pero en otros países no pueden hacerlo. En Irán, por ejemplo. En Irán tú no puedes meter una Biblia. Si tú metes una Biblia, son 8 años de cárcel por Biblia que metas. Y si excedes más de 6 Biblias, es pena de muerte. Y hay gente que se dedica a traficar Biblias, a llevar Biblias, maletas llenas de Biblias. Es otro tema. Me voy a ir por otro lado, pero se reúnen en hogares. Y entonces está Cornelio y manda por Pedro, y Pedro está en un momento donde está orando y tiene una visión. Y Dios le muestra por medio de esa visión que vaya con ellos. Y cuando va con ellos y regresa, no está Cornelio esperando a Pedro. Está Cornelio con toda su casa, con todos sus amigos cercanos y familiares. Abrió su casa. Y llega Pedro y dice: ¿qué onda? Y le dice Cornelio: es que un ángel se me apareció y me dijo que mandara por ti, que tú tienes un mensaje que darnos.
Y les empieza a hablar de Cristo. Y ese día llega el Espíritu Santo sobre todos ellos y todos ellos se convierten y hay gran salvación en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio abrió ¿qué? Su casa. Él pudo haber dicho, tráeme a Pedro y que me predique a mí, ya veo yo si les digo o no a los demás. Pero no, él en una revelación él abre su casa. Te voy a leer un par más de versículos, si quieres nada más. Apúntalos por el tiempo. Pero por ejemplo en Hechos 20:20 dice, y cómo no me rehuí y anunciarles y enseñarles los secretos de Dios en público y por las casas. Romanos 16:5, escucha esto, ya es la iglesia ya oficial, ya el libro de Romanos. Y manda saludos al final. Está mandando saludos Pablo y dice, saludos a la iglesia que está en su casa. Saluden a Epeneta, mi querido, que es el primogénito, el primer fruto de Asia para Cristo. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2 dice, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicio, y a la iglesia que está en su casa. Mis amados, todo esto que te hablé es para mostrarte que si queremos nosotros ser una iglesia efectiva y compartir el Evangelio, necesitamos hacer más que invitar a la gente a que venga a nuestra reunión de domingo. Sigamos haciendo eso, pero necesitamos empezar a abrir casas, abrir espacios una vez a la semana, una vez cada 15 días, qué sé yo, en tu casa, donde invites a personas, amigos tuyos, familiares tuyos. Ya después de eso vamos a hablar de cómo puede haber muchas formas. Este año voy a invitar, va a venir el matrimonio, que es el encargado de los grupos de casa de Amistad en Monterrey. Van a venir a dar una enseñanza. No lo vamos a abrir el próximo domingo, no va a ser en 2 semanas. Queremos hacer todo una estrategia, pero lo que yo te quiero mostrar es que cómo la palabra nos muestra que si queremos crecer, tenemos que hacerlo a través del templo, pero en las casas.